Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En este día, su servidora Sandra Vázquez, de la Parroquia Inmaculada Concepción de Tecapán, se le ha asignado compartir la reflexión del Santo Evangelio, que está tomado de San Marcos, capítulo 9, en versículo del 2 al 10. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaron del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir con esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio, el Señor nos está hablando de la transfiguración. Nos está hablando, ¿verdad?, de ese momento en que Él se transformó ante sus discípulos, que Él había apartado, los había llevado a un lugar, ¿verdad?, muy bonito, y ellos pudieron contemplar esa manifestación. Dice que llevó a Santiago y a Juan, los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Qué hermoso lo que Pedro y Santiago y Juan presenciaron en ese momento. Presenciaron, ¿verdad?, ver otro aspecto, dice, de su cara. Cambió completamente sus ropas, se volvieron blanquísimas. Entonces, es algo muy hermoso que ellos pudieron ver, algo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero ellos lo presenciaron, estuvieron allí cuando esto sucedió. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Pedro dijo: levantaremos una choza para ti, para Moisés y otra para Elías. Pero dice que no sabía en realidad lo que él estaba diciendo, porque él lo decía porque estaba aterrado al ver lo que había presenciado.
Entonces, ¿qué pasa muchas veces, hermano? Nosotros también decimos, qué bien se está aquí, ¿verdad? Cuando entramos en esa presencia con el Señor, cuando estamos en una profunda oración y nosotros no queremos salir. Pero muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que no queremos salir porque hemos visto cosas extraordinarias que no entendemos. Y a veces por miedo queremos permanecer allí. Entonces, hoy el Señor nos está invitando a que nosotros no nos aterremos cuando veamos cosas extraordinarias, cuando Él se manifiesta grandemente en nuestras vidas, pues nosotros debemos de alegrarnos, ¿verdad? Y no perder esa intimidad con el Señor, no perder esa sintonía con el Señor, porque el Señor nos está llamando a que tengamos esa cercanía con Él. Pero Dios también nos está diciendo que escuchemos a su Hijo. El escuchar a su Hijo es atesorar la palabra que estamos escuchando hoy en día. El atesorar a la palabra de Dios es hacer la voluntad de lo que se nos está pidiendo. Porque dice que en eso se formó una nube que los cubrió con su sombra y desde la nube llegaron estas palabras: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto mirando a su alrededor no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Qué hermoso, hermanos, cuando dice, este es mi Hijo. Qué hermoso también cuando nos dice a nosotros, tú eres mi Hijo. Entonces, pero para ser hijos del Señor debemos de escuchar su palabra. Debemos de atesorar su palabra. Y de pronto mirando a su alrededor no vieron a nadie, solo a Jesús. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Escuchamos esa voz de Jesús, pero como que no le ponemos mucha atención. Nos desviamos, ¿verdad? Al escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Jesús, quien nos habla, ¿verdad? De varias maneras. Dice que cuando bajaban del cerro les ordenó que no dijeran a nadie que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque preguntaban unos a otros qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Se preguntaban, ¿verdad? ¿Qué quería decir el Señor? No habían entendido todavía ese misterio de que Jesús iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y yo te digo ahora, hermano, hermana que me escuchas, el Señor nos ha resucitado a ti y a mí. El Señor nos ha sacado, ¿verdad?, de allá de donde estábamos perdidos. Y ahora pues nosotros volvimos a la vida, ¿verdad? Porque el Señor eso es lo que quiere, regresarnos a la vida. Y nosotros debemos de buscarle cada día más, pero debemos de buscarle, hermanos, para que haya una transfiguración en nuestras vidas. Así como hubo, ¿verdad?, esa transformación en Jesús. Dice que su rostro cambió, que sus vestiduras cambiaron. Pues que también nuestro corazón, todo nuestro ser cambie, todo nuestro ser alabe al Señor y nosotros podamos tener esa transfiguración en nuestras vidas. Nosotros podamos tener otro aspecto, ya no ser los mismos, ya ser diferentes como éramos antes. Porque muchas veces como que si no hemos resucitado de donde estábamos, sino que como que seguimos allí mismo. Pero ahora, hermano, hermana, pidámosle al Señor que haya esa transfiguración también en nosotros, que así como Él se transfiguró en ropas blanquísimas, también nuestro corazón se transfigure para amar a los demás. También nuestra vida cambie para ser una persona diferente ante los demás.
Si es que yo te invito, hermano, a que pues sigas meditando, ¿verdad? Este santo evangelio y que pedirle al Señor que nosotros pues sigamos, ¿verdad? En este caminar, pero que nos vaya renovando día con día. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana.